Hay algo que los hombres más atractivos hacen que parece completamente irracional cuando lo ves desde afuera. Son impredecibles. No en el sentido caótico ni destructivo, sino en el sentido de que nunca sabes exactamente qué van a hacer a continuación, y esa incertidumbre crea una tensión en el cerebro de quien los rodea que es casi imposible de ignorar. Hoy vas a entender por qué tu cerebro está literalmente diseñado para obsesionarse con lo que no puede predecir, y cómo ese mecanismo neurológico opera en el centro mismo de la atracción. Quédate hasta el final porque este es uno de los temas más malentendidos y más poderosos de toda la psicología de las relaciones. Para entender el efecto de la incertidumbre en la atracción, primero tienes que entender cómo funciona la dopamina. La dopamina es probablemente la molécula más influyente en tu comportamiento, y sin embargo la mayoría de las personas tienen una idea completamente equivocada de lo que hace. Se cree que la dopamina es la hormona del placer, que se libera cuando experimentas algo bueno. Eso es parcialmente cierto, pero es la parte menos importante. La función más poderosa de la dopamina no es recompensar el placer. Es anticipar la posibilidad de una recompensa. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Los estudios más influyentes sobre dopamina en neurociencia los realizó Wolfram Schultz, en la Universidad de Cambridge, y sus hallazgos cambiaron la forma en que entendemos la motivación humana. Lo que Schultz descubrió es que las neuronas dopaminérgicas se activan con máxima intensidad, no cuando llega la recompensa, sino cuando existe la posibilidad de que la recompensa llegue, y esa posibilidad es incierta. En otras palabras, el cerebro no se engancha con lo que tiene garantizado. Se engancha con lo que podría ocurrir. La incertidumbre no apaga el sistema de recompensa. Lo enciende al máximo. Esto explica mecanismos que de otra forma parecen completamente irracionales. Explica por qué los juegos de azar son tan adictivos aunque la mayoría de las veces pierdes. Explica por qué revisar el teléfono compulsivamente genera ese pequeño pico de activación, aunque la mayoría de las veces no hay nada importante. Explica por qué las personas se quedan en relaciones con alguien intermitentemente frío y cálido mucho más tiempo del que se quedarían con alguien consistentemente afectuoso. El cerebro no busca la satisfacción constante. Busca el juego de la posibilidad. Y cuando esa posibilidad es variable e impredecible, el enganche es exponencialmente más fuerte. En psicología conductual esto se llama refuerzo intermitente, y es el patrón de condicionamiento más poderoso que existe. Cuando una conducta es recompensada de forma consistente y predecible, el cerebro se acostumbra rápidamente y la intensidad de la respuesta disminuye. Cuando una conducta es recompensada de forma intermitente e impredecible, el cerebro no se acostumbra. Al contrario, intensifica la búsqueda de la recompensa precisamente porque no sabe cuándo va a llegar. Los estudios de Skinner con animales demostraron esto hace décadas. Los mismos mecanismos operan en el cerebro humano con una precisión perturbadora. Ahora bien, antes de continuar necesito dejar algo absolutamente claro porque este es el punto donde muchos canales de este tema llevan a los hombres hacia un camino destructivo. El refuerzo intermitente usado como herramienta deliberada de manipulación emocional es una forma de abuso. Crear intencionalmente ciclos de calor y frío para mantener a alguien emocionalmente atrapado no es atracción. Es daño psicológico. Y además de ser éticamente incorrecto, no construye nada que valga la pena construir. Las relaciones basadas en ese patrón son relaciones de dependencia ansiosa, no de conexión real. Lo que estamos hablando hoy es algo completamente diferente. Estamos hablando de entender el mecanismo para no caer en sus versiones tóxicas, y para aplicar su principio subyacente desde un lugar auténtico y sano. El principio subyacente es este. Un hombre que tiene profundidad genuina, que no es completamente legible en una primera o segunda conversación, que tiene dimensiones que se van revelando con el tiempo, ese hombre activa el mecanismo de la dopamina de forma natural sin manipular a nadie. La incertidumbre que genera no es artificial. Es la consecuencia directa de tener un mundo interior rico que no se agota en los primeros encuentros. El hombre que lo dice todo de sí mismo en la primera cita, que pone todas sus cartas sobre la mesa inmediatamente, que no tiene nada más por descubrir después de 2 conversaciones, ese hombre elimina la incertidumbre. Y al eliminar la incertidumbre, apaga el mecanismo dopaminérgico que mantiene el interés activo. Esto tiene implicaciones muy concretas en cómo te comunicas. El hombre que responde cada pregunta con una explicación exhaustiva que no deja espacio para la imaginación, está resolviendo el misterio antes de que se forme.
El hombre que da respuestas que abren más preguntas de las que cierran, que menciona cosas de su vida que generan curiosidad sin desarrollarlas completamente, que tiene opiniones inesperadas que no encajan en el molde predecible, ese hombre mantiene activo el sistema de búsqueda del cerebro de quien lo está conociendo. Y un cerebro que está buscando es un cerebro que está comprometido. Hay otro aspecto de la imprevisibilidad controlada que opera en el plano emocional y que es igualmente poderoso. Tiene que ver con cuándo y cómo expresas interés. El hombre que expresa interés de forma constante, uniforme y predecible crea un patrón que el cerebro clasifica rápidamente y archiva. El hombre cuyo interés aparece de forma genuina pero no mecánica, que a veces está completamente presente y otras está genuinamente enfocado en su propio mundo, que no sigue un guión predecible de cortejo, ese hombre mantiene al cerebro de la otra persona en un estado de atención activa. No porque esté jugando juegos, sino porque genuinamente tiene una vida que no gira alrededor de la dinámica del cortejo. La conexión entre esto y el efecto de la escasez que discutimos en un video anterior es directa. El hombre escaso genera incertidumbre natural porque su disponibilidad no está garantizada. Y esa incertidumbre activa dopamina. No porque haya calculado hacerlo así, sino porque genuinamente tiene otras cosas que le importan. La imprevisibilidad controlada no es una táctica que se superpone a tu personalidad. Es el resultado natural de tener una personalidad compleja, una vida llena y prioridades reales. Hay un fenómeno relacionado que vale la pena mencionar y que se llama el efecto Zeigarnik. La psicóloga Bluma Zeigarnik descubrió en los años 20 que el cerebro humano recuerda con mucha más intensidad las tareas incompletas que las completadas. Una conversación que termina en un punto de tensión no resuelta, una historia que no llegó a su conclusión, una pregunta que quedó en el aire, todas esas cosas ocupan espacio cognitivo activo de una forma que las experiencias completamente resueltas no hacen. El cerebro vuelve compulsivamente a lo que no terminó de procesar. Esto explica por qué ciertas conversaciones se te quedan dando vueltas días después, aunque objetivamente no hayan sido las más importantes. En términos prácticos, esto significa que no tienes que resolver cada tensión en el momento en que aparece. No tienes que terminar cada conversación en un punto de cierre completo. Dejar algo ligeramente abierto, una insinuación que no se desarrolló, un tema que se interrumpió de forma natural, una pregunta que hiciste y que dejaste sin responder completamente, todo eso activa el mecanismo Zeigarnik y mantiene tu presencia en la mente de la otra persona mucho después de que la conversación terminó. La síntesis de todo lo que hemos explorado hoy es esta. La dopamina no premia lo que tienes. Premia la búsqueda de lo que podrías tener. El cerebro humano está neurológicamente construido para comprometerse más profundamente con aquello que no puede predecir completamente. Y el hombre que entiende esto no necesita crear drama artificial ni ciclos de manipulación emocional para mantener el interés activo. Solo necesita ser genuinamente complejo, genuinamente multidimensional, genuinamente enfocado en su propio mundo. Esas cualidades generan incertidumbre natural. Y la incertidumbre natural enciende exactamente los mecanismos que mantienen viva la atracción. Si este análisis te está dando una perspectiva completamente nueva sobre cómo funciona la atracción a nivel neurológico, suscríbete ahora y activa la campana. Cada semana publicamos contenido que va más profundo que cualquier otro canal en este tema. Psicología real, neurociencia aplicada, sin fórmulas vacías ni consejos de superficie. El próximo video va a continuar construyendo sobre esta base. No te lo pierdas.